María Fernández nunca imaginó que devolver un sobre olvidado la condenaría al despido inmediato. A los 26 años, esta joven enfermera trabajaba en la Clínica San Vicente en Barcelona desde hacía 4 años, viviendo con un salario modesto en un pequeño apartamento en las afueras. Cuando descubrió en la sala de espera un sobre de cuero elegante, lleno de documentos importantes, su primer instinto fue correcto: correr tras el paciente anciano para devolvérselo. Pero el director de la clínica, Dr. Antonio Vega, la vio salir con el sobre en la mano y sacó conclusiones erróneas. «¡Ladrona!», gritó delante de todos los pacientes, despidiéndola en el acto. María intentó explicar la verdad, pero nadie le creyó. Ella no sabía que el sobre pertenecía a Eduardo Castillo, uno de los empresarios más poderosos de España. Ni imaginaba que en pocas horas ese hombre aparecería en la clínica para agradecer personalmente al ángel que había salvado mucho más que unos documentos. Era martes por la tarde cuando María organizaba los expedientes médicos en la Clínica San Vicente, en el distrito de Gracia. El lugar se preparaba para cerrar después de un día intenso, y las colegas ya guardaban los materiales médicos. María trabajaba allí desde hacía 4 años, siempre amable y profesional con los pacientes, puntual y honesta. Vivía en un pequeño apartamento que compartía con su hermana Ana, sosteniéndose con un salario que apenas cubría el alquiler. Fue entonces cuando notó el sobre de cuero marrón olvidado en la silla, donde momentos antes había estado sentado un distinguido caballero de edad avanzada. Al abrirlo para buscar algún documento que identificara al dueño, María se quedó sin aliento. Había contratos importantes, documentos legales de gran valor y una identificación con el nombre Eduardo Castillo. El nombre le sonaba familiar, pero no conseguía recordar dónde lo había escuchado. Su instinto fue inmediato. El hombre había salido apenas 10 minutos antes. Tal vez aún estuviera cerca. Tomó el sobre y corrió hacia la salida, esperando encontrarlo en la calle. No pensó en las consecuencias, ni calculó lo que alguien podría pensar al verla. Simplemente quiso hacer lo correcto. Desafortunadamente, el doctor Antonio Vega, director de la clínica, la vio corriendo con el sobre en la mano. Antonio era un hombre de 55 años, cínico y desconfiado, que a lo largo de los años había visto muchos empleados intentar engañarlo. Cuando vio a María escapar, con lo que parecía un sobre lleno de documentos valiosos, su mente hizo una conexión inmediata y devastadora. María regresó algunos minutos después, agitada y decepcionada. No había conseguido encontrar al caballero en la calle llena de transeúntes y turistas. Entró nuevamente en la clínica con la intención de entregar el sobre a Antonio, esperando que el paciente volviera a buscarlo. Pero Antonio la esperaba con el rostro rojo de ira y los ojos llenos de indignación. Detrás de él estaban las otras enfermeras y el personal médico, todos observando la escena que estaba a punto de explotar. Las palabras de Antonio resonaron por toda la clínica como una condena. La acusó de ser ladrona, de haber intentado robar los documentos de un paciente. Gritó que la había visto saliendo con los papeles, que siempre había sabido que no era confiable. María intentó desesperadamente explicar la verdad, la historia del sobre olvidado, el intento de encontrar al propietario, su intención de entregárselo justamente a Antonio, pero sus palabras cayeron en el vacío. Antonio ya había tomado su decisión, influenciado por el prejuicio y la desconfianza. El despido fue inmediato y brutal. Le dijo que recogiera sus cosas y se fuera inmediatamente, que no quería ver ladrones en su clínica. María se encontró en la calle con el sobre aún en la mano, despedida por haber intentado hacer lo correcto. Los pacientes presentes presenciaron la escena susurrando entre sí. ¿Te imaginas perder tu trabajo por hacer lo correcto? Esta historia apenas comienza, y lo que sucederá después cambiará la vida de María para siempre. No te pierdas el increíble giro que está por venir. Algunos parecían inciertos, como si no creyeran completamente en la versión de Antonio, pero nadie intervino en defensa de María. Era solo una enfermera común contra un director respetado, y en esas situaciones la joven siempre perdía. María caminó por las calles de Gracia con lágrimas en los ojos, y el sobre de Eduardo Castillo pesando en su bolso como una piedra. Había perdido el empleo por haber intentado hacer lo correcto. Se sentía estúpida, ingenua, castigada por su honestidad. Al llegar a casa, se sentó en la cama y examinó nuevamente el sobre. Dentro había una identificación que confirmaba el nombre:
Eduardo Castillo, 68 años, residente en Barcelona. Había fotos de familia, tarjetas de visita de empresas importantes y todos aquellos documentos que Antonio pensó que ella quería robar. Esa noche, María no pudo dormir. Dando vueltas en la cama, pensaba en la injusticia sufrida, en el trabajo perdido, en las cuentas por pagar, pero sobre todo, pensaba en el sobre que necesitaba devolver, porque a pesar de todo lo que había pasado, María Fernández era una persona honesta. Y las personas honestas siempre hacen lo correcto, incluso cuando el mundo parece castigarlas por eso. Ella no sabía que Eduardo Castillo era uno de los hombres más ricos y poderosos de España, ni imaginaba que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. Eduardo Castillo solo notó el sobre perdido al día siguiente, cuando intentó presentar unos documentos importantes en una reunión de negocios en el centro de Barcelona. A los 68 años, aún era un hombre imponente y lúcido, con cabello canoso perfectamente peinado y ojos grises que habían visto imperios financieros nacer y caer. El pánico lo invadió inmediatamente. En ese sobre no solo había documentos comerciales importantes, sino también contratos confidenciales, códigos de acceso y, sobre todo, la única foto que poseía de su nieta Isabel, fallecida en un accidente de montaña 6 meses antes. Esa foto era la única memoria tangible que le quedaba de la niña, que consideraba como una hija. Eduardo había construido un imperio en tecnología e inversiones, pero en los últimos años, la soledad lo consumía. Su esposa había muerto 12 años antes. Su único hijo había emigrado a Canadá para escapar de la sombra paterna, y la única nieta que aún le daba alegría de vivir se había ido para siempre. Esa mañana, llamó inmediatamente a su asistente personal, señora Morales, ordenándole que rastreara todos los lugares visitados el día anterior. Eduardo recordaba vagamente haber visitado una clínica en Gracia, pero no conseguía recordar el nombre exacto. La señora Morales se puso a trabajar, llamando a todas las clínicas del área, describiendo a Eduardo y preguntando si alguien había encontrado un sobre. La mayoría respondió negativamente. Otros dijeron que verificarían y devolverían la llamada. Mientras tanto, María vivía uno de los días más difíciles de su vida. Había despertado desempleada, con el alquiler venciendo en una semana y ninguna perspectiva inmediata. Pasó la mañana en el ordenador buscando ofertas de empleo, pero las posiciones disponibles eran pocas y mal pagadas. El sobre de Eduardo permanecía sobre la mesa de su escritorio como un reproche constante. María sabía que debía devolverlo, pero no sabía cómo contactar al propietario. No tenía valor para volver a la clínica San Vicente, después de la humillación del día anterior. Decidió hacer una búsqueda en línea. El nombre Eduardo Castillo inicialmente no le dijo nada, pero una rápida búsqueda en Google la dejó aturdida. Páginas y páginas de resultados. Eduardo Castillo, magnate de la tecnología, el millonario que revolucionó las comunicaciones en España. Eduardo Castillo dona 200 millones para investigación médica. María se dio cuenta de que había encontrado el sobre de uno de los hombres más ricos de España. Esto la puso aún más nerviosa. ¿Cómo podría una enfermera desempleada aparecer en la puerta de un millonario? ¿Quién le creería? Por la tarde, Eduardo fue personalmente a las clínicas de Gracia. A pesar de su riqueza, era un hombre sencillo en las relaciones humanas y prefería tratar personalmente los asuntos importantes. Llegó a la clínica San Vicente a las 5 de la tarde, reconociendo inmediatamente el lugar donde había estado. El doctor Antonio Vega casi se desmayó al ver a Eduardo Castillo entrar. Reconoció inmediatamente al hombre más rico del barrio, un paciente ocasional, pero siempre generoso. Cuando Eduardo explicó que había perdido su sobre la noche anterior, Antonio se iluminó con orgullo y sonrió servilmente. Antonio contó su versión de los hechos. Explicó cómo había descubierto a una enfermera deshonesta intentando robar el sobre y cómo la había despedido inmediatamente para proteger a los pacientes. Se jactaba de su rapidez para evitar el robo y de su integridad moral. Eduardo escuchó con perplejidad creciente. Algo en la historia no tenía sentido. Si la enfermera estaba robando el sobre, ¿dónde estaba ahora? Antonio no pudo dar una respuesta satisfactoria, comenzando a balbucear excusas y justificaciones confusas. Fue la recepcionista, una mujer honesta llamada Carmen, quien contó la verdad. No podía soportar la injusticia que había visto cometerse.
Le contó a Eduardo cómo María había corrido para devolver el sobre, cómo se había decepcionado por no haber encontrado al dueño, cómo había sido injustamente despedida por un acto de honestidad. Eduardo sintió la sangre hervir. Ese hombre despreciable había arruinado la vida de una chica honesta por sus prejuicios. Inmediatamente pidió la dirección de María, y cuando Antonio intentó negarse, Eduardo hizo una llamada que en 5 minutos trajo a la Policía Nacional a la clínica. Antonio comprendió que había cometido un error irreparable. No solo había despedido injustamente a una empleada honesta, sino que también había mentido al paciente más poderoso que jamás había tenido. Su reputación y su clínica estaban en peligro. Eduardo tomó la dirección de María y dejó la clínica, dejando a Antonio para reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Al subir a su Mercedes negro, Eduardo pensó en la joven enfermera que había sacrificado su empleo para devolver su sobre. Hacía mucho tiempo que no conocía a una persona verdaderamente honesta. Esa tarde, Eduardo Castillo se dirigió a las afueras de Barcelona, con una emoción que no había sentido en años. La curiosidad de conocer a alguien que podría restaurar su fe en la humanidad. María oyó el timbre sonar a las 8 de la noche, y se encontró en la puerta con Eduardo Castillo en persona. El hombre mayor y elegante que había reconocido de las fotos de internet estaba allí en el umbral de su modesto apartamento, en las afueras. Su corazón se detuvo y lo saludó con manos temblorosas. El contraste era impresionante. Uno de los hombres más ricos de España, en su estudio de 45 metros cuadrados con muebles baratos y paredes por pintar, Eduardo miró alrededor sin juzgar, más interesado en ella que en el ambiente. María tomó el sobre de la mesa y se lo entregó, pidiendo disculpas por la demora. Eduardo lo abrió, verificó el contenido y sacó la foto de su nieta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al acariciar la imagen de la niña. La historia que Eduardo contó partió el corazón. Isabel era su única nieta que venía a visitarlo todos los veranos. Esa foto era de su último momento juntos. La niña había muerto 6 meses antes en un accidente de montaña, y esa foto era la única memoria tangible que le quedaba. María comprendió inmediatamente por qué él estaba tan agradecido. No eran los documentos lo que importaba, sino esa memoria irreemplazable. Eduardo le preguntó por qué había arriesgado su empleo para devolver el sobre. María respondió que era lo correcto. Su madre le había enseñado que la honestidad es la única riqueza que nadie puede robar. Entonces, Eduardo le contó la verdad sobre la clínica. Antonio había mentido, describiéndola como una ladrona y tratando de llevarse el crédito por haber impedido el robo. María escuchó dolida, pero no sorprendida por la maldad de su antiguo jefe. Eduardo estaba furioso con la injusticia sufrida. Cuando descubrió que estaba desempleada, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Aquí viene el momento que cambiará todo. Eduardo está a punto de hacer una oferta que transformará completamente la vida de María. ¿Qué crees que sucederá? Sigue escuchando para descubrir el increíble destino que le espera a nuestra heroína. Le ofreció el puesto de directora de enfermería en su hospital privado más prestigioso, con un salario triple comparado al anterior. María no podía creerlo. Era demasiado bueno para ser verdad. Eduardo le explicó que no era caridad, sino reconocimiento al mérito. Encontrar a alguien con sus valores era tan valioso como un diamante. Esa noche, Eduardo permaneció en su casa durante 3 horas. María preparó un café con su cafetera barata, y Eduardo lo bebió como si fuera el mejor de su vida. Conversaron sobre familias, sueños, decepciones. Eduardo descubrió que ella estudiaba administración sanitaria en la universidad nocturna. Cuando él se fue, María sintió como si su vida estuviera comenzando de nuevo. Eduardo, conduciendo hacia casa, se dio cuenta de que hacía meses que no se sentía tan vivo. Esa enfermera de valores puros le había recordado que aún había gente buena y tal vez había encontrado a alguien que podría llenar el vacío dejado por la pérdida de su nieta. El primer día de María en el Hospital Castillo fue como entrar en un mundo completamente diferente. Las instalaciones estaban cerca del Passeig de Gracia, con decoración elegante y tecnología de vanguardia, y una clientela que incluía políticos, actores y empresarios internacionales. Eduardo la acompañó personalmente, presentándola al equipo como la nueva directora de enfermería. Las enfermeras experimentadas la recibieron con curiosidad.
Era inusual que el propietario se interesara personalmente por el entrenamiento de una empleada. María se sintió intimidada al principio. Estaba acostumbrada al caos de la clínica San Vicente, donde los pacientes eran gente común en busca de atención básica. Allí cada detalle era importante. Cada gesto tenía que ser perfecto. Pero su amabilidad natural rápidamente conquistó a colegas y pacientes. Eduardo pasaba frecuentemente por el lugar para observar a María trabajando. Se fascinaba con su capacidad de transformar el cuidado en un arte, de hacer especial hasta el gesto más simple. Entre ellos se desarrolló una relación especial con almuerzos, durante los descansos donde Eduardo compartía su experiencia empresarial. María descubrió que detrás de la imagen del millonario frío había un hombre solitario, herido por las pérdidas, pero aún capaz de generosidad. Eduardo le contó cómo había construido su imperio, cómo perdió a su esposa por una enfermedad, cómo estropeó la relación con su hijo por culpa del trabajo. Un mes después de la contratación, Eduardo hizo una propuesta extraordinaria. Quería costear sus estudios universitarios y entrenarla en gestión hospitalaria. Tenía en mente abrir una nueva red de hospitales y quería que fuera ella quien la dirigiera. María quedó impresionada con la generosidad, pero preocupada por el juicio de otros. Eduardo le explicó que el mundo está lleno de gente envidiosa, pero lo que importa es la conciencia tranquila. Reconocía en ella cualidades raras: honestidad, inteligencia, dedicación. Eduardo comenzó a llevarla a reuniones de negocios, enseñándole los secretos del comercio. María absorbía todo como una esponja, estudiando todos los mecanismos del mundo de los negocios. Por las noches se quedaban conversando. Él contaba anécdotas sobre su carrera. Ella hablaba sobre sus sueños. Eduardo encontró en María la hija que el destino no le había dado. María encontró en Eduardo el padre perdido en la infancia y el mentor con el que todo joven sueña. Ambos llenaron un vacío en la vida del otro, pero Antonio Vega estaba a punto de descubrir cuánto puede costar un error de juicio. La clínica San Vicente comenzó a perder pacientes desde el día siguiente al despido de María. Los pacientes regulares dejaron de aparecer, las reseñas online fueron negativas, los proveedores exigieron pagos adelantados. El golpe de gracia vino con la visita del inspector de trabajo, Eduardo Castillo. Había presentado una denuncia por despido improcedente. Antonio no tenía documentación probando causa justa, y el inspector no creyó en su versión. La multa fue severa, más de 80.000 euros de compensación a María. La situación empeoró cuando Antonio descubrió quién era realmente Eduardo Castillo, uno de los millonarios más poderosos de España, con una red de influencias que se extendía por todo el sector sanitario de Barcelona. Una palabra suya significaba aceptación o ruina. Antonio intentó desesperadamente remediar la situación, llamando a Eduardo para disculparse, pero el millonario se negó categóricamente a verlo. No tenía interés en hablar con un hombre sin honestidad ni justicia. Mientras tanto, María continuaba su extraordinaria ascensión. Eduardo la había inscrito en un máster en gestión hospitalaria, y ella estudiaba con total pasión. Sus notas fueron excelentes. Los profesores notaron su determinación. El nuevo proyecto de Eduardo tomó forma. Una cadena de hospitales elegantes, pero accesibles. María sería la gerente general. Eduardo también tenía otro plan secreto. Quería que ella heredara parte de sus empresas. No teniendo hijos dispuestos a continuar su trabajo, María se había convertido en su sucesora natural. María transformó el Hospital Castillo en el centro médico más solicitado de Barcelona, con listas de espera de meses. Su historia había corrido por la ciudad. La enfermera honesta, transformada en protegida de un millonario, símbolo de esperanza para aquellos que creen que la honestidad es recompensada. Eduardo miraba a María con el cariño de un padre orgulloso. Había hecho lo correcto ese día cuando decidió buscarla. No solo había recuperado la foto de su nieta, sino que había encontrado a alguien que daba significado a su vida. El destino había castigado a Antonio por su injusticia y premiado a María por su honestidad, pero también le había dado a Eduardo un regalo inesperado, una razón para seguir viviendo. 3 años después de ese día fatídico en la clínica San Vicente, la vida de María Fernández estaba completamente transformada. Había concluido el máster con matrícula de honor. Administraba con éxito la nueva red de hospitales, Castillo, y vivía en un apartamento elegante en el centro de Barcelona,
que Eduardo le había regalado en su cumpleaños. Pero el cambio más profundo no se refería al trabajo o al dinero, sino a la familia que había encontrado en Eduardo. Lo que había comenzado como gratitud se había transformado en afecto filial profundo y recíproco. Eduardo había encontrado en su protegida la hija que nunca había tenido, y María había encontrado en él el padre y mentor que siempre había deseado. Eduardo había oficializado lo que todos ya sabían. María sería su heredera universal. La mitad de su imperio, valorado en más de 800 millones de euros, sería para ella. La otra mitad sería donada a la caridad, como Eduardo siempre había planeado. La noticia causó conmoción en los periódicos financieros. La cenicienta de los hospitales hereda un imperio, tituló El País. De humilde enfermera a millonaria, la historia de María Fernández, escribió El Mundo. Pero para María y Eduardo estos títulos no eran importantes. Lo que contaba era el vínculo que habían construido día tras día, hecho de respeto mutuo, cariño sincero y valores compartidos. Eduardo había enseñado a María no solo cómo administrar una empresa, sino cómo ser una líder justa y generosa. María había aprendido la lección. Cuando Eduardo comenzó a tener problemas de salud, ella lo cuidó con la dedicación de una hija. Lo acompañaba en las visitas médicas. Se aseguraba de que tomara los medicamentos. Lo hacía reír contando episodios divertidos de los hospitales. Una noche de primavera, mientras estaban sentados en la terraza del apartamento de Eduardo con vista a Barcelona, él le dio la sorpresa más hermosa. Se había reconciliado con su hijo en Canadá. Después de años de silencio, Lorenzo había llamado para reconciliarse con su padre. La pérdida de la nieta Isabel había hecho que ambos reflexionaran sobre lo importante que era la familia. Lorenzo regresaría a España para conocer a María, la mujer que su padre describía como la hija que el destino me dio. Eduardo estaba más feliz de lo que se le había visto en años. Su familia se estaba recomponiendo, enriquecida por la presencia de María. Cuando Lorenzo llegó a Barcelona, el encuentro fue emotivo. Era un hombre de 42 años que se parecía mucho al padre, con los mismos ojos grises y la misma elegancia natural. Inicialmente había desconfiado de María, pensando que era una oportunista interesada solo en la herencia, pero bastaron algunos días para entender que estaba equivocado. María trataba a Eduardo con amor genuino, lo cuidaba sin interés, lo hacía sonreír con su espontaneidad. Lorenzo comprendió que esa chica realmente había salvado a su padre de la soledad y la tristeza. Los tres se convirtieron en una familia poco común, pero feliz. Lorenzo decidió mudarse definitivamente a España para estar cerca del padre en sus últimos años. María se convirtió en el puente entre padre e hijo, ayudándolos a recuperar el tiempo perdido. Eduardo vivió 4 años más, los años más hermosos de su vejez. Vio a María casarse con un buen ingeniero que había conocido durante una de sus muchas iniciativas benéficas. Vio el nacimiento de su primer hijo, una niña que llamaron Isabel en honor a la nieta perdida. Vio su empresa crecer bajo la sabia dirección de María, que supo combinar éxito económico con responsabilidad social. Cuando Eduardo murió a los 72 años en su cama, rodeado del cariño de María y Lorenzo, tenía la sonrisa de un hombre que había vivido plenamente. En la mesita de noche aún estaba esa foto de la nieta Isabel, que María había ayudado a salvar, junto a una nueva foto de la pequeña Isabel, la niña que llevaba adelante su nombre y su memoria. El funeral fue un evento que paralizó Barcelona. Miles de personas acudieron para rendir homenaje a un hombre que había sabido construir riqueza sin perder la humanidad. María, vestida de negro pero con ojos llenos de gratitud más que de dolor, hizo un discurso que emocionó a todos los presentes. Habló sobre cómo un simple gesto de honestidad, devolver un sobre olvidado, había cambiado la vida de 2 personas solitarias, transformándolas en una familia. Habló sobre la importancia de siempre hacer lo correcto, incluso cuando parece que el mundo te está castigando por eso. Antonio Vega, que había seguido la historia por los periódicos, había quebrado 2 años antes. Su clínica había cerrado y había aprendido demasiado tarde el costo de la injusticia. Viendo por televisión la transmisión del funeral de Eduardo, lloró por la oportunidad perdida y por la lección aprendida demasiado tarde. María heredó el Imperio Castillo, según establecía el testamento, pero lo más precioso que Eduardo le había dejado eran sus enseñanzas.
Continuó administrando las empresas con el mismo espíritu de justicia y generosidad que había aprendido de él. Creó una fundación en memoria de Eduardo que ayudaba a jóvenes, honestos pero desfavorecidos, a realizar sus sueños. Todos los años concedía becas de estudio a enfermeras, médicos, trabajadores que demostraban los mismos valores que hicieron especial su historia. Esta increíble historia nos enseña que la honestidad siempre es recompensada, incluso cuando parece que el mundo nos castiga por hacer lo correcto. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias inspiradoras que cambiarán tu perspectiva de la vida. Por las noches, cuando acostaba a la pequeña Isabel, María siempre le contaba la misma historia, la del sobre olvidado que había cambiado la vida de una joven enfermera honesta. Era la historia más hermosa que conocía, porque era su historia, y cuando la niña preguntaba por qué la abuela enfermera había devuelto todos esos documentos importantes, María sonreía y respondía con las palabras que Eduardo le había enseñado. Porque las personas honestas siempre hacen lo correcto, incluso cuando parece que nadie está mirando. Porque la honestidad es la única riqueza que nadie puede robarte. La pequeña Isabel escuchaba con los mismos ojos grises del bisabuelo Eduardo, y María sabía que un día ella también haría lo correcto, continuando la cadena de bondad que un sobre olvidado había comenzado tantos años antes. A veces, un pequeño gesto de honestidad puede cambiar dos vidas para siempre. A veces, quien te castiga por hacer lo correcto recibe la lección que merece. Y a veces nacen las familias más hermosas cuando corazones puros se reconocen. Porque la honestidad siempre es la elección correcta, incluso cuando cuesta caro. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite recordar que hacer lo correcto siempre vale la pena. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más historias que demuestran que la bondad siempre triunfa sobre la injusticia.